Hola, mi nombre es Jorge Iván Ramírez Cadaví y desde hace 19 años hago parte de la Cámara de Comercio. A lo largo de mi trayectoria he visitado y conocido a miles de empresarios que me han inspirado y me han sorprendido, y otros más que me han convencido de que en Risaralda se pueden crear empresas dignas de admirar. Por eso invité a algunos de ellos para que exploremos juntos las cosas que salieron muy bien, pero también para que analicemos aquellas cosas que no salieron tan bien y queden como una enseñanza para las futuras generaciones de empresarios y emprendedores. Esto es De Cero a Empresario. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cero a Empresario, un espacio que hemos diseñado desde la Cámara de Comercio para conocer a esos empresarios, a esos emprendedores que hacen grande a Pereira y a Risaralda, conocer de primera mano de ellos cuál es su experiencia, cómo han creado sus empresas, cuáles han sido sus retos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Alejandro. Alejandro es el creador de Migrato, una empresa pereirana dedicada a la producción de panadería artesanal. Alejandro, bienvenido a De Cero a Empresario, un podcast de la Cámara de Comercio que lo que quiere es eso, resaltar la capacidad que tienen ustedes los empresarios, que le enseñen a otros empresarios cuál fue esa visión, cuáles fueron los retos, cómo han concebido su empresa. Y quisiera empezar, Alejandro, dándote la bienvenida, agradeciéndote por permitirnos conocer tu historia y preguntándote precisamente eso. ¿Cuál es la historia de Migrato? ¿Cómo nace? Usted se levantó un día y dijo, oiga, voy a hacer esto porque me parece que la comida saludable es chévere, que podemos generar una panadería con otros estándares. ¿Eso cómo fue? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jorge Iván, a toda la Cámara de Comercio. Pues un espacio, la verdad, muy bonito que se ha creado aquí desde la Cámara de Comercio y pues súper agradecido de estar aquí pudiendo compartir esta historia y sobre todo como pudiendo conectar a otras personas y a otros emprendedores con esta historia y que se motiven obviamente a hacer cosas lindas por la ciudad y por el país en general. Pues a ver, yo creo que para contar la historia de Migrato hay que contar una historia que no solo empieza en Migrato, sino que empieza unos años atrás. Tengo la bendición de sentirme muy conectado y muy apasionado por la comida, por los alimentos, por los restaurantes y por todo este mundo como de la gastronomía. Y digo que es una bendición porque muy rápido en la vida me di cuenta de lo que me gustaba. Y hace más o menos unos, 8, 9 años más o menos, empecé como con una curiosidad innata por querer tener un negocio propio, por querer tener una empresa propia. Y siempre supe que tenía que estar alrededor de los alimentos porque era lo que me gustaba. Y esta historia nace como la historia de muchas otras empresas que nacen desde muy pequeño, desde una iniciativa muy pequeña que fue subiendo y que fue haciendo como pasitos cada vez más grandes. Y yo creo que siempre hay que contar la historia desde el inicio, que yo empezaba vendiendo barquillos alfajores en la universidad, los compraba y los revendía. De ahí digamos que fue pasando un poquito como más la curiosidad a hacer algo que fuera producido por mí. Yo en ese momento estudiaba administración de negocios, no tenía ni idea de cocinar, pero dije pues hagamos unas pizzas. Yo quiero vender pizzas congeladas y ese es el inicio realmente de Migrato, nace con pizzas congeladas. Casi todos mis amigos que vivían pues como cercanos a mí y que estaban en la universidad cocinaban muy poco, les gustaba muy poco la cocina y ahí descubrí como la oportunidad de darles a ellos una comida que estuviera preparada, que en este caso eran unas pizzas congeladas que estaban prehorneadas. Yo se las entregaba a ellos y ellos lo único que hacían era calentarlas 10 minutos en un sartén y tenían su comida lista. A ellos les servía mucho que les diera como esa facilidad porque comían rico y pues no tenían que cocinar, ¿cierto? Con ese proyecto estuve más o menos un año, llegamos a un concurso de emprendimiento en la universidad, llegamos casi como hasta la final y ahí recibo como una mentoría de un asesor que me dice, el proyecto está muy interesante, pero sería mucho más interesante si te especializas más en las masas, en el trabajo de las masas y que investigues lo que hay detrás de las masas. Y a mí se me perdió un bombillo muy grande de querer estudiar y entender lo que había detrás de las masas, ¿cierto? Ole, ¿y qué hay detrás de las masas? Hay un mundo muy grande. Hay un mundo muy grande y digamos que empecé como a buscar cursos de panadería, de pizzería, pues como algo que me enseñara sobre ese mundo de las masas. Tuve la oportunidad de entrar a estudiar al mismo tiempo que estudiaba administración, estudié un curso de cocina conocido como PPR, que es panadería, pastelería y repostería.
y ahí empecé a conocer el mundo de la panadería, específicamente como el manejo de las masas, de la fermentación. ¿Y qué estudiabas? Administración de negocios. Esa era como la carrera principal, el mundo de la administración, pero nunca me dejó de gustar la cocina, la comida, la gastronomía y demás. Y después del proyecto de las pizzas congeladas pasé a estudiar panadería, como en el 2017 más o menos, y descubrí en la panadería un mundo muy bonito que era muy inexplorado para mí, porque hasta ese momento yo ni siquiera comía pan. Nunca he sido un gran aficionado al pan, en mi casa toda la vida arepa, y digamos que ahí descubrí que había un mundo muy interesante, porque al momento de que estábamos en clases de panadería, yo no era capaz de comerme los panes. Entonces hacíamos una producción de panes gigante y yo no era capaz de comerme ningún pan. Luego se los llevaba a todos los amigos, al edificio, al vigilante, a todo el mundo, pero yo no comía pan. Y dije, ¿por qué no quiero comer el pan que estamos haciendo? Y no me gustaba comérmelo porque ya había visto cómo se hacía. Ya había visto que le echábamos una cantidad de margarina, de azúcar, de conservantes, bueno, en fin, una cantidad de aditivos químicos. Y yo decía, yo no me quiero comer eso. Pero ahí me entró una curiosidad nuevamente de encontrar una manera de hacer una panadería que yo sí me quisiera comer y que yo le quisiera dar a mi familia, a mis amigos, etcétera, que fuera una panadería, digamos, de muchísima mejor calidad. Y ahí es donde descubro la panadería artesanal. Después de estudiar ese curso de panadería, hice otros cursos pequeños, me devoré muchos libros y empecé como a estudiar realmente el mundo de la panadería artesanal para poder hacer panes que yo me quisiera comer y que le quisiera dar a toda mi familia. Por ejemplo, mi mamá hasta ese momento tampoco comía pan porque le caía súper mal y yo dije, venga, yo quiero ser capaz de desarrollar un pan que yo me lo coma, que mi mamá se lo coma y que cualquier persona se lo quiera comer. Y ahí es donde descubrimos la panadería artesanal. Yo creo que después de este podcast yo no voy a querer volverme a comer el pan que me como Eso pasa mucho. normalmente. Quiero que hagamos una pausa en la historia, que además es una historia que para mí de entrada ya tiene una enseñanza muy importante, y es que hay emprendedores o empresarios que nacen, digamos, muy instintivamente, pero hay otros, que es el caso tuyo, que lo han hecho partiendo del estudio, de la formación, de la capacitación, y creo yo que esa es la gran generalidad de los empresarios y los emprendedores. O sea, uno puede tener el instinto de emprender, las ganas de emprender, pero hay un hito muy importante ahí, es, oiga, usted se tiene que formar. Por eso nosotros en la Cámara permanentemente estamos diciéndole al empresario, hay que transformar los procesos, pero hay que transformarlos partiendo del conocimiento técnico y de los, digamos, las personas especializadas en ese tema. Y la otra cosa que yo quiero que me expliques, yo no sé si me estoy adelantando, pero es que esto está muy apasionante, es ¿cómo entiende uno la panadería artesanal? O sea, ¿cómo la entiende? Uno dice, listo, esto es artesanal, pero no deja de ser pan, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo la entiende uno para uno poderse quitar el mito de la margarina en exceso, del azúcar en exceso, de la levadura, de no sé qué, de todo eso que le ponen al pan? Que además las panaderías de Pereira hacen un pan extraordinario, sobre todo muy rico. ¿Cómo hace uno para quitarse eso? Uy, venga, es que esta es artesanal. ¿Y cómo hace uno para identificar eso? Pues a ver, yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir del conocimiento, con lo cual estoy 100% de acuerdo, porque parte de entender esa panadería artesanal, digamos que tiene un componente técnico muy alto, ¿cierto? En el cual hay un componente técnico que explica la diferencia, por ejemplo, en la fermentación, cómo se degradan las proteínas, cómo funcionan los azúcares durante la fermentación. Ahí hay un componente técnico que, digamos, no creo que haga parte del tema central del podcast, pero es una parte de la respuesta, ese conocimiento técnico y esa fundamentación técnica que hay en la panadería artesanal. Pero hay otro aspecto que es el que a mí me gusta siempre tratar de llevar en mi Grato y en todas partes, y es el aspecto, digamos, como más sensorial, ¿sí? Y lo sensorial es lo que realmente activa el mundo de la panadería. Entonces, en lo sensorial hablamos muchas veces del aroma, qué tipo de aroma te está dando ese pan. Cuando digo aroma, tiene que ver cuando lo están horneando, cuando yo lo parto y puedo sentir el aroma del pan, el tipo de miga, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con lo sensorial, cuando yo puedo coger un pan, tocarle qué suavidad tiene, qué tipo de miga tiene, si es abierta, si es cerrada. Eso también es muy técnico, pero digamos que ya empieza a ser un poquito más sensorial y tiene que ver con ya coger el pan en sus manos y poderlo sentir. Y digamos que hay algo, que eso sí es lo más importante de todo el mundo de la panadería artesanal, y es el hecho de que tú te comas el pan y no te caiga pesado.
¿sí? Y eso sí es muy relevante y eso digamos que es un beneficio muy grande para cualquier persona cuando está acostumbrada, como mencionaba ahorita mi mamá, que mucho tiempo no era capaz de comer pan y todavía no es capaz de comer una gran mayoría de panes porque le caen mal, pero prueba el mundo de la panadería artesanal, que tiene ciertos procesos de fermentación, ciertos procesos de elaboración, y ya no le cae pesado el pan. Ahí empezamos a sentir el mundo de la panadería artesanal, cuando tenemos una correcta digestibilidad. Entonces digamos que puede partir desde lo técnico, desde cosas más sensoriales, pero sin duda lo más importante y lo más relevante de la panadería artesanal es cuando yo me lo como y no me cae mal. Ahí ya empezamos a entender un beneficio muy importante que tiene la panadería artesanal y que se diferencia de la panadería industrial o pues, tradicional que conocemos. Ok, y entonces, listo, continuando con la historia, ¿cómo llegamos a Migrato? Ve, más o Tú menos. estudias todo esto, haces los cursos, me imagino que terminas la universidad. Sí, termino la universidad, tuve la oportunidad de hacer una práctica, pues las prácticas de la universidad las hice en una empresa de cultivos orgánicos, siempre conectado con el mundo de los alimentos. También hago las prácticas del estudio de panadería en el Hotel Marriott, en la cocina de la panadería, que también me enseñó muchísimo. Y cuando termino los dos estudios, casi en simultáneo, digo, pues es hora de montar mi negocio, es hora de empezar una marca propia. No me gustaba mucho la idea de ir a buscar trabajo, sino que quería tener mi negocio propio y quería iniciar desde cero una empresa que a futuro fuera mucho más grande. Y efectivamente así fue. A finales de 2018, iniciando 2019, decidimos crear la marca Migrato. En ese momento la marca se crea con unas bases muy sólidas y con un propósito muy claro, ¿cierto? Que es una palabra que a mí me ha acompañado, digamos, en todo este trayecto. Y cuando hablo de propósito es como con la intención con la que creamos la marca. Y en ese momento creamos la marca Migrato con la intención de mejorar de alguna u otra manera la alimentación de las personas en el día a día. Y me vas a decir, sí, pero me estoy comiendo un croissant que tiene mucha mantequilla. Sí, exactamente. Pero te estás comiendo un croissant que ha sido fermentado por muchas horas, que tiene unos ingredientes que están más cercanos a lo natural, que te estoy quitando las grasas trans, que son las que más daño te hacen. Entonces encontramos en el producto la manera de que la gente se alimente mejor en el día a día, que consuma de pronto menos aditivos, que consuma menos conservantes, que consuma de alguna u otra manera un producto más equilibrado. Entonces digamos que ese propósito nos sacó adelante en el año 2019. En ese momento la marca solamente funcionaba como una panadería a domicilio. Yo empecé el negocio haciendo los panes en la casa, pues literalmente en el horno de la casa, en la cocina de la casa, y los entregábamos en la universidad, en el gimnasio, en los conocidos, en el edificio, tocando puerta a puerta, ofreciendo los panes. Poco a poco fuimos escalando, entonces ya no era en el edificio, en la universidad, sino que ya era por el barrio en bicicleta. Y así digamos que fuimos como teniendo un conocimiento del mercado, qué le gustaba a la gente, qué no le gustaba a la gente. En ese momento solamente tenía 4 o 5 panes, que eran chocolate con nueces, queso tradicional, integral. La oferta era reducida, pero nos permitió empezar a acercarnos al público y empezar a entender qué era lo que sí le gustaba a las personas y qué era lo que no le gustaba a las personas. Con ese proyecto a domicilio duramos más o menos unos 2 años y al final del segundo año y volvemos al tema del conocimiento, tuve la oportunidad de estar en una mentoría en EAFIT, en la universidad donde estudié, que me ayudó mucho a empezar a aterrizar esa propuesta de valor que tenía en el negocio y que ya no fuera solamente un negocio a domicilio, sino que ya fuera una empresa más constituida, con una propuesta de valor y sobre todo con un local físico, que ese era como el gran salto que queríamos dar. Parte de los aprendizajes de esa primera etapa de Migrato, esos primeros 2 años a domicilio, era entender que no solo queríamos estar a domicilio, sino que queríamos tener un punto físico. En ese momento estaba muy post-pandemia, fresco todavía el tema de la pandemia, pero entendíamos que la gente se iba a querer reencontrar en un punto físico, que se iba a querer volver a sentar en un café, que se iba a querer volver a comer algo por fuera y que no iba a ser siempre domicilio, domicilio, domicilio. Y así es como aterrizamos la idea de Migrato, le hicimos un cambio, digamos, en algunos aspectos de la marca, en un tema físico y estético, cambiamos algunos conceptos de la marca y la aterrizamos al punto de venta físico que abrimos en abril del 2021. Y ahí empieza, digamos, una historia completamente distinta. Ahí deja de ser una empresa de domicilios, muy casera, Sí. ¿cierto? Más una empresa de subsistencia, digamos, que generaba unos ingresos reducidos porque la capacidad operativa en la cocina de la casa, y pasan a un punto en el que ya tienen una infraestructura diferente. Claro, claro, y ahí cambia completamente. O sea, es como un antes y un después
en la carrera mía como emprendedor, empresario, en el mundo también, en la historia de Migrato, cambia completamente la esencia de que antes te veían solamente como una página en Instagram donde, pues, digamos, siempre se va a limitar la interacción. El haber abierto el punto puede ser una pregunta no muy profunda, pero a veces esas preguntas nos llevan a una conversación mucho más interesante y es, ¿eso hizo que crecieran exponencialmente o ustedes dijeron en un momento, oiga, esto creo que era mejor hacerlo a domicilio, menos costos, en la formalidad, el impuesto de industria y comercio? Porque una vez abierto el negocio, inmediatamente se activan todas las alertas en todas partes. Dicen, bueno, este tiene uso de suelo, no tiene uso de suelo, tiene el certificado de la Secretaría de Salud, cuenta con los registros pertinentes, paga el impuesto, Claro. está registrado en la DIAN. Empieza Sí. una carga que a veces en esa transición agobia mucho a los empresarios. En el caso de Migrato, ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿fue pacífica o fue difícil? No, ¿Fue fue una transición exponencial. O sea, creo que sí sentimos mucho el cambio de un modelo a otro modelo, obviamente con todas las implicaciones que acabas de mencionar, pero digamos que sentimos una atracción muy rápida del público. O sea, en general creo que tuvimos una gran bendición que todavía persiste, pero que en esos primeros meses fue súper notoria, de ver cómo cada mes se crecía y más, y más, y más, y más, y más. Eso sí fue real. O sea, fue real ver cómo pasábamos de una cantidad de panes al día. Me acuerdo que vendíamos 6, 7 panes al día y era como, wow, el mejor día eran 10 panes, a llegar al punto de 120, 140 croissants en un día, más otros 30, 40 panes grandes en un día. Entonces, digamos que en ese sentido, en la atracción que tuvo la marca, en la atracción que tuvo el producto, fue real. O sea, fue real el impacto y como esa acogida que tuvo en el mercado. ¿Y cómo lograron, digamos, establecer la marca? Digamos, ustedes, yo entiendo ya el propósito con lo que nos has contado, que me parece que es un propósito. Cuando yo le hablo a los empresarios en una charla que yo tengo sobre cómo vender más, le hablo a la gente del propósito. Si uno tiene un propósito definido, es muy difícil establecer las líneas de acción hacia dónde va a trabajar para lograr ese propósito. Yo tengo claro, y creo que quienes van a escuchar el podcast o están escuchando el podcast van a decir, oiga, sí, el propósito está claro. ¿Cómo afrontaron ese crecimiento? O sea, porque eso lo revuelca a uno. Usted dice, usted hoy está preparado para vender 20 panes y resulta que los 20 panes nos pasó en estos días en una feria en Apía, que había un señor esperándome desde las 10 de la mañana. En la feria era todo el día y él a las 10 de la mañana había vendido todo porque no estaba preparado. Él se fue con su producto, digamos, lo que vende normalmente en un día y lo vendió en 2 horas. Entonces, pero el señor estaba esperándome agradecido para decirme, oiga, vendí lo que vendo en todo un día o en un fin de semana en 2 horas, gracias por eso. Entonces, ¿cómo hace uno para afrontar como esa avalancha? Sí, yo creo que esa avalancha se afronta con mucho trabajo, con muchas horas de trabajo al día, con mucha dedicación, con mucha disciplina. Y pues en el caso de la panadería, que desde las 7, 8 de la mañana están en la puerta tocándote, buscando el pan fresco, implica mucha madrugada, implica trasnocho, implica muchas horas dedicadas al proyecto, la verdad, y creo que esa fue la manera de afrontarlo. ¿Y usted llegaba ahí? Sí, claro. Se subía a la manga y la decía, manga y íbamos a darle. ¿Y usted es panadero? ¿Usted es panadero? Sí, claro. Después de haber cursado ese estudio como panadería, pastelería y repostería, el grado que tengo es de panadero. Claro, y ahí hay otro punto muy importante, y es que qué importante es ser experto en lo que uno hace. Yo a veces lo digo aquí en la oficina, es que uno tiene que saber qué es lo que está haciendo para que nadie le meta los dedos a la boca. Que uno vea las cosas y diga, esto no está hecho de la manera como se debía hacer. Claro. Eso es muy importante en un emprendedor, en un empresario, ¿no? Claro, y digamos que esa avalancha, por un lado, se afrontó con trabajo y poco a poco con saber delegar. Creo que esa fue parte como de las cosas que tuvimos que empezar a hacer rápidamente, fue empezar a delegar. Para ¿Y se desprendieron fácilmente de eso? Sí, la verdad, debo admitir que a mí no me cuesta delegar por una razón, y es que como siento que soy tan meticuloso y como tan estructurado para hacer ciertas cosas, hemos estandarizado muy bien la producción. Okay. Entonces, cuando tienes método para hacer algo,
pues es mucho más fácil entregarlo que si no tienes método. O sea, es mucho más fácil entregar y delegar cuando algo está completamente estructurado y estandarizado. Le tengo que decir que usted ha estado en mis charlas, o sea, está repitiendo todo lo que yo digo. Pero es verdad, es verdad. Entonces. Sí. Entonces realmente cuando empezamos a delegar, lo empezamos a delegar a partir de formatos, a partir de estandarización, tiempos, movimientos, cantidades, gramajes, y eso permite que el delegar se haga de una manera mucho más fácil, mucho más amigable para todo el equipo de trabajo, y de esa manera empezamos a delegar ciertas funciones para ocuparnos de otras, ¿cierto? Y creo que ahí empezamos a cursar un máster en emprendimiento, empresarismo, porque realmente cuando empezamos a delegar ciertas funciones y nos podemos ocupar de otras, el crecimiento que también se vive desde lo personal se vive de una manera mucho más intensa. Como por ejemplo, ¿qué empezaron a hacer que impactó, digamos, el desarrollo del producto, la imagen, el crecimiento de la empresa? ¿Qué empezaron a hacer diferente al no estar ocupados en el proceso? Yo creo que hemos tenido como una evolución, digamos que muy natural, y es que empezamos perfeccionando muchos temas de cocina, de producción, que todavía los hacemos, obvio, pero pues en su momento fue pasar de cocina, producción, luego nos desprendimos de eso y nos fuimos a mejorar temas de servicio, temas de atención al cliente, que obviamente no teníamos ni idea cómo hacerlo, porque en lo que te he comentado hemos hablado todo menos de servicio al cliente, pero entonces empecemos a perfeccionar la forma en cómo dividimos las funciones al servicio al cliente, qué tipos de estaciones debemos tener, cómo organizamos el equipo de trabajo, los turnos, qué tipo de protocolo de servicio vamos a tener en la mesa. Entonces empezamos a estructurar un poco más ese mundo del servicio, ¿cierto? Pasamos de cocina a producción a servicio y atención en las mesas, a hacer capacitaciones, y hasta ahí te estoy mencionando solamente una parte muy enfocada en la operación, ¿cierto? Nos desprendimos de la cocina, pero seguimos muy conectados en la operación. Luego pasamos de perfeccionar ese mundo de la operación, cocina, servicio, producción, atención al cliente, mesas, todo esto, pasamos a un tema de pronto más administrativo, ¿cierto? Que en ese momento el tema administrativo queríamos enfocarlo mucho en tener orden, ¿sí? En tener orden, en tener estándares claros de cómo manejar la empresa, pero sobre todo nos empezamos a obsesionar mucho por expansión. Okay. Y creo que el resultado de haber podido delegar tantas funciones terminó en expansión. Creo que esa fue como la vamos principal. A hablar Seguramente ahorita vamos para allá. Ahora vamos para allá. Pero le quiero hacer una pregunta para cerrar esta primera parte del podcast, que tiene que ver justo con el tema de clientes que estabas hablando. Y es que uno va por la ciudad, usted lo debe tener mapeado, ¿no? Más o menos. Sí. En todas las esquinas se encuentran unas panaderías. Total. Las berracas. ¿Cómo hace una empresa dedicada a la producción de pan artesanal para crecer y para mantener los clientes? Porque si uno pasa por las panaderías y usted ve el olor, lo devuelve, dice, Dios mío, que hay pan caliente. ¿Y uno cómo hace para decidir ahí, a los que no nos cae mal el pan, como a mí? Sí. Usted dice, no, yo me como ese pan caliente y me voy sin problema. ¿Cómo hacen para fidelizar, en el caso de Migrato, a sus clientes? Pepe, yo creo que hemos tenido algo muy importante, que de hecho hablamos mucho con el equipo al momento de fidelizar, y es que lo más importante a la hora de fidelizar una persona en Migrato es que la satisfacción con la que se vaya esa persona para la casa sea tan alta que quiera volver. Y esa satisfacción se da, uno, por el producto. Claramente el producto creo que hace que tú quieras volver, y el hecho de tener productos diferentes o con sabores diferentes o con combinaciones diferentes hace que quieras volver allá, porque no vas a encontrar el mismo sabor en otras partes. Y por otro lado, que seamos capaces, y eso es lo que trabajamos todos los días porque no es algo fácil de lograr, y es que esa atención que tú tengas al momento de ir a Migrato, bien sea para comprar un pan para llevar, bien sea para una atención en la mesa, que ese servicio sea tan correcto, que cumpla como también los estándares que nosotros queremos, que tú te sientas también atendido, que quieras volver. Y muchas veces ese servicio también tiene que ver con una asesoría, que te den como un correcto mensaje de, ven, yo estoy buscando algo dulce, pequeño, que no me empalague, y te recomendaron el croissant de arándanos y te fuiste feliz. Pues qué bueno, porque te recomendaron algo que era. Y tenemos también algo muy claro, y es que esas recomendaciones o ese servicio o esa atención nunca debe estar guiada hacia tratar de sacarle
toda la plata del bolsillo al cliente en una sola ida, ¿cierto? Digamos que eso lo hemos tenido muy claro y con el equipo siempre tratamos de reforzar mucho eso. Y es que venga, recomiéndeme un plato. Muchas veces te va a pasar que vayas a algún lugar y te van a recomendar el más caro. Eso en nuestro caso hemos tratado de cambiarlo por entender primero, ven, recomiéndame un plato, qué gustos tienes o qué te gusta o qué estás buscando y según lo que estés buscando y según tu deseo, vamos a hacer una recomendación para que te vayas muy satisfecho y que esa satisfacción te haga volver. Y digamos que tiene también mucho que ver con el nombre de lo que significa migrato. Migrato es una unión de dos palabras que es miga de pan y grato de agradable. Y siempre hemos querido que con los productos de Migrato o con el espacio de Migrato, tú sientas un momento agradable, un rato grato, o sea, como que vivas un rato tan agradable que quieras volver. Entonces digamos que desde la misma concepción de la palabra, de la marca y del producto, está diseñado para que la gente quiera volver. O sea, servicio al cliente, conocimiento del cliente, producto excelente, son tres, Total. digamos, hitos innegociables a la hora de Sí. atender al cliente. Y uno muy importante, no querer sacarle la plata al cliente toda de una sola. Hay que dejarlo que se vaya contento, que luego vuelva, que lo recomiende. Eso genera un voz a voz muy Sí, interesante. 100%. Un consejo para terminar a los emprendedores. Yo logro ver que es una empresa que está cumpliendo sus metas, que va paso a paso creciendo, avanzando, abriendo puntos, seguramente diversificando en sus productos. ¿Cuál es la estrategia que ustedes han empleado que puede ser un ejemplo para los emprendedores de cualquier tipo de industria o de comercio para poder alcanzar esas metas? Uno dice, oiga, mi estrategia fue esta y fue exitosa por esto. Yo creo que la panadería me ha enseñado algo que puedo aplicar a la vida en general, a los negocios y a muchos aspectos, y es que no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿sí? Eso lo tengo claro por la panadería, por eso nunca nos vamos a vender como el único pan artesanal o el mejor, ¿cierto? Porque el de nosotros es muy bueno, pero el de al lado seguramente también lo puede ser, y eso aplica para lo mismo para la manera de hacer negocios. Puede que la de nosotros haya funcionado, pero puede que la de otro también haya funcionado. Creo que en nuestro caso tiene mucho que ver, uno, con una vocación natural por el sector, pues por lo que hacemos. Hay una vocación y una pasión real por lo que hacemos, y eso nos lleva a que nos hemos aprendido a enamorar de lo malo, ¿sí? Porque es muy fácil enamorarse de lo bueno, enamorarse de las filas, de las mesas llenas, del estado de resultados bonito, o sea, todas las cosas buenas. Es muy fácil enamorarse, ¿cierto? Todo el mundo se enamora de las cosas bonitas que tiene el emprendimiento, pero en nuestro caso también nos hemos sabido enamorar de las cosas que no son tan positivas, porque también llegan retos, también llegan dificultades, también llegan días bajos, y eso también hay que saberlo afrontar, y creo que en nuestro caso nos hemos sabido enamorar también de esos días malos y saber que pues, eso al fin y al cabo hace parte del paisaje, y que cuando esos días malos lleguen o esos momentos malos o esos estados de resultados que no son tan positivos lleguen, seguir igual de enamorados por el proceso y seguir igual de enamorados por el proyecto, por la marca y por el propósito que estamos viviendo. Alejandro, sabemos que es normal que en el día a día del desarrollo, del crecimiento de una empresa, pues existan momentos, como decías ahora, momentos malos que se deben convertir en retos de cosas a solucionar, de retos, por ejemplo, en el exceso de éxito, que también puede ser un reto o es un reto de cómo manejarlo y de cómo no dejar que ese éxito los desenfoque. ¿Cuál ha sido ese momento en el que usted respira y dice, uff, cómo fuimos de berracos de haber salido de ese momento tan difícil o de ese momento de tanto éxito que si no lo hubieran controlado hubiera sido también difícil para la empresa? ¿Cuál es ese reto empresarial que han tenido? Yo creo que en eso que mencionas puedo encontrar dos puntuales, y pues nunca había pensado en eso de exceso de éxito, pero llegamos en un punto, después de más o menos un año y larguito de haber tenido el punto de venta abierto, en el que ya literalmente no cabíamos, en el que ya literalmente no podíamos más. Todavía nos sigue pasando a veces, pero en ese momento solo teníamos el punto de venta de Pinares, son en total 110, 120 metros cuadrados incluida la terraza, y ya no cabía una caja más, ya no cabía
un horno más, ya no cabíamos literalmente en ese espacio porque había sido tan grande la aceptación que ya no teníamos dónde más hacer una producción, dónde más albergar una cocina, dónde más hacer un almacenamiento. Los bultos de harina eran como que ya donde me meto 6 bultos de harina de 50 kilos. Entonces ese fue el primer reto que tuvimos que enfrentar desde la operación y dónde me llevo esa operación o cómo hago una operación eficiente que sea capaz de soportar todo eso que necesita mi cliente, todo eso que me está pidiendo la ciudad, todo eso que me está pidiendo el público y cómo lo hago eficiente desde el punto de vista de negocio, ¿cierto? Cómo hago que eso siga siendo rentable y que siga siendo de calidad. Entonces digamos que ese fue un primer reto, en su momento lo solucionamos saliendo y trasladamos parte de producción a una bodega que se convirtió en lo que hoy es nuestro centro de producción. Y de ahí pudimos empezar a hacer una producción mucho más controlada, estandarizar mucho la producción y empezar a distribuir al punto de venta. En ese momento, pues si me oye cualquier experto en restaurantes, pues me dirá que es un error hacer un centro de producción para un restaurante, pero en su momento no teníamos de otra, porque era ese punto de venta en el que ya no cabíamos y que nos teníamos que ir a un espacio más grande y ahí tuvimos que abrir el centro de producción. ¿Y los costos ahí cómo? Ahí se empieza a apretar el margen. Ahí se empieza a apretar el margen porque en ese momento también empezamos a cargar una formalización mucho más alta, que siempre la buscamos y desde el día cero hemos tenido claro que queremos tener una empresa formal y que si no es para tener una empresa formal, pues mejor nos dedicamos a otra cosa. Pero en temas, por ejemplo, de contratación, del manejo del equipo, de contratos de trabajo y demás, de ahí para adelante, todo lo hemos querido manejar de manera muy formal, entonces obviamente el margen se aprieta. Sí. Pero hace parte, creo que normal, del crecimiento de la empresa. Entonces creo que ese fue el primer reto desde el punto de vista como de exceso de clientela que tuvimos en ese momento. Y el segundo, que ese sí fue fuerte, ya ese sí no fue por exceso de éxito, ese sí fue por una dificultad que tuvimos al momento de abrir el segundo punto de venta. Cuando tomamos la decisión de hacer la expansión, firmamos un contrato de arrendamiento de un local que en ese momento cumplía con todo lo que nosotros buscábamos. De pronto un poco también por inexperiencia a la hora de buscar esos locales y por encontrar proyectos que fueran suficientemente atractivos. Entramos en uno en el que firmamos un contrato de arrendamiento, adecuamos el local, nos demoramos más o menos 2 meses y medio haciendo una adecuación que a mi modo de ver quedó muy bien hecho, estéticamente cumplía con todo lo que nosotros nos habíamos soñado en materiales, en estructura, en el diseño del espacio. Habíamos aprendido tanto en el primero que ya sabíamos cómo hacerlo en el segundo. Sabíamos que, por ejemplo, el barista siempre tenía que estar dándole la cara al público y no dándole la espalda. Sabíamos que el flujo, pues, de las personas dentro del área de trabajo debía ser de esta manera y no de la otra. Entonces digamos que ya habíamos mejorado muchos aspectos a la hora de diseñar el local y justo el día antes de que íbamos a abrir el punto de venta, la administración del centro comercial nos llamó y nos dijo que no podíamos abrir porque no tenían un permiso. Entonces de ahí la verdad se vino para nosotros una avalancha de una situación muy compleja porque en ese momento teníamos 8 empleados contratados para ese local, toda la inversión realizada y pues de ahí para adelante se vino una situación muy compleja y nos demoramos 1 año en poder abrir ese local, entonces fue un año muy difícil y pues la verdad es que todavía seguimos... ¿Y en estas pagaban el alquiler del local? No. No. Okay. Pero igual seguíamos asumiendo unos costos financieros, unos costos de los empleados y pues... Claro, y una inversión que no encontraba... Ningún retorno, ningún ingreso. Ningún ingreso para soportarla. Entonces fue una situación muy difícil, de la cual creo que todavía nos estamos recuperando y que todavía seguimos como arrastrando algunos aspectos de esa situación retadora que tuvimos, pero creo que la manera en cómo lo afrontamos, uno, fue de una manera muy humana, porque mantuvimos a todo el personal dentro del equipo de trabajo, nos adaptamos a la situación y cambiamos horarios, ampliamos turnos de operación para poder abarcar a todo ese equipo dentro del primer punto de venta que todavía teníamos, hicimos una ampliación de la carta, pues hicimos como diferentes cambios en la empresa que hicieron que pudiéramos albergar a todas las personas dentro de la empresa y pues salir adelante de alguna u otra manera, pero creo que sin duda seguimos como todavía pagando los platos rotos de lo que sucedió en ese momento. Ven, y a estas horas de Migrato, ¿qué ha pasado con los domicilios? ¿Siguen funcionando? Los domicilios en este momento solamente los manejamos por aplicación, o sea, por Rappi. Instagram. Sí, por Rappi. Por Rappi. No, ustedes no tienen No tenemos domicilios propios. Siempre he pensado que tener domicilios propios es casi que montar una empresa aparte
de la complejidad que tiene el manejo de los domiciliarios, de los tiempos, de las entregas, del mismo vehículo, pues de la moto, de los accidentes, en fin, una cantidad de situaciones y aspectos que en este momento no hemos decidido y no hemos hecho como que no hemos tomado la decisión de tener domicilios propios, sino que todo lo hemos tercerizado a través de Rappi. En el centro de la ciudad hay cerca de unos 7.500 establecimientos de comercio. Digamos, entre la 40 y el Parque La Libertad usted encuentra una concentración de establecimientos de comercio. Entre muchos de ellos hay panaderías, restaurantes. En Pereira tenemos registrados 410 empresas dedicadas a la panadería. ¿Sabía ese dato? No. Y 1.314 restaurantes. Wow. O sea, que son una competencia directa o indirecta Claro. en muchos de los casos. ¿Cómo hace uno en ese océano rojo? Un rojo, bien rojo. Como dice el libro, no me acuerdo de quién fue el que lo escribió, pero lo leí en un libro de mercadeo. ¿Cómo hace uno en ese océano rojo lleno de tiburones para sobresalir? O sea, ¿cómo hace Migrato para sobresalir, para poner un punto alto, digamos, frente a los demás competidores que son, ustedes son, o sea, usted tiene 409 competidores en toda la ciudad? ¿Cómo hacen? Ve, yo creo que parte mucho de la propuesta de valor que nosotros diseñamos antes de abrir el punto de venta. Cuando nosotros estábamos aterrizando las ideas de Migrato como punto de venta, pensamos en una propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor, en Migrato hay algo muy claro que es la conveniencia, la practicidad en la compra. Venga, lo interrumpo. ¿En serio ustedes se sentaron y dijeron cuál es mi propuesta de valor? Sí, claro. Sí. Es que lo repito, es porque la gente a veces no cree, los empresarios a veces abren el negocio y dicen, no, aquí me va a ir bien, y no piensan en eso, no piensan en la estrategia, no piensan en delegar, no piensan en el servicio, sino que abren el negocio y dicen, bueno, vamos a ver cómo nos va. No, ustedes se sentaron y dijeron, listo, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Sí, Y eso lo hacen partiendo de un conocimiento que tienen de la formación, del estudio. Sí, y también partiendo de la asesoría que nos brindó en ese momento la universidad, ¿cierto? En ese momento pudimos estar en una mentoría de emprendimiento en la cual nos dijeron, venga, si usted quiere montar un negocio, empiece por acá, aterrice estas ideas, coja este modelo Canva y aterrícelo en estos aspectos. Y lo más importante que a mí siempre me pareció, pues todo, pero digamos que una de las más importantes para mí siempre fue la propuesta de valor. Y yo siempre me decía, ¿cómo me va a diferenciar entre todos los que hay? Entonces, parte de esa diferenciación y esa propuesta de valor que hemos pensado está en la conveniencia. Entonces, cuando hablábamos de conveniencia, siempre nos hemos referido a comodidad en la compra y cercanía a tu lugar de vivienda, a tu lugar de trabajo, a las oficinas, al centro médico, ¿cierto? Como a una zona de alto tráfico, que tengamos de alguna u otra manera la cercanía como marca para que tú estés alrededor de esa marca. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que nosotros le pegamos muy bien a algo y era jugar con ingredientes con los que normalmente no se juegan en las panaderías, ¿cierto? Y eso también es parte de lo que para nosotros es la definición de panadería artesanal. Tiene que ver con la inclusión de ingredientes diferentes dentro de un pan, ¿cierto? Porque ahorita me mencionabas 409 panaderías, pero de pronto no todas incluyen pistacho, de pronto no todas incluyen avellanas, de pronto no todas incluyen queso siete cueros. En fin, hay una cantidad de ingredientes con los que nosotros hemos querido jugar para generar esa diferenciación. Entonces creo que también ha partido como de alguna otra manera como de innovación, ¿cierto? No soy muy amante de esa palabra porque dentro de la comida es muy difícil innovar, a pesar de que puedes crear modelos de negocios diferentes, marcas diferentes, conceptos diferentes, pero digamos que ya todo está muy inventado. Pero de alguna otra manera la combinación que tú logres con esos ingredientes te crea un producto nuevo. Y en nuestro caso creo que esa innovación de que a un croissant le pusiéramos avellanas, pistachos, etcétera, creó una diferenciación para el mercado de Pereira. ¿Y el precio? El ¿Cómo precio es esa disertación allá al interior del equipo de decir, bueno, el vecino vende el pan a, un ejemplo, a 1.000, y nosotros con queso, siete cueros, avellanas? Mira, ¿Cómo realmente hacemos para fijar el precio? Porque muchas empresas o la gente cuando normalmente abre un negocio dice, bueno, yo voy a abrir este negocio, pero me voy a ir
con el precio, y hay modelos de negocios donde el precio es bajo porque tiene un modelo de negocio de caja, ¿cierto? Un negocio más financiero. ¿Cómo fijan el precio? ¿O el precio al final es accesorio si usted tiene un buen producto, un buen servicio y una buena marca? En el caso de nosotros, y creo que siempre he defendido como esta idea de que para estos negocios de restaurantes, alimentación y demás, esta fijación de precios debe ser basado en un ejercicio técnico financiero, ¿cierto? De margen. De margen, sí. Y en este caso nosotros lo hacemos así y te puedo decir que desde el primer pan que vendemos nos acostumbramos a hacerlo basado en un costeo y ese costeo le aplicamos un margen y obtenemos el precio al que lo debemos vender. Ahora bien, eso nos da una guía, pero en algunas ocasiones nos hemos ido o un poquito por encima o un poquito por debajo de la guía. Te voy a poner un ejemplo muy puntual abriendo las puertas de lo que es el negocio de nosotros. En el caso de nosotros, las bebidas, ¿cierto? Las bebidas de café, el americano, el capuchino, un granizado, jugos, etcétera, nosotros deberíamos estar vendiendo lo más alto solamente por el ejercicio financiero. Es decir, si yo hago un ejercicio financiero muy ajustado a mis bebidas, te voy a decir algo, yo debería vender una bebida en 9.000. Sí. Pero nosotros dijimos, venga, hagamos un ejercicio más estratégico, que las bebidas no sean un precio tan alto para no generar una barrera con los clientes, sino que ahí de pronto apretémonos un poquito más en el margen, vámonos un poquito más abajo en el margen de las bebidas para que no genere esa barrera. De todos modos, siempre hemos tenido claro que nuestro producto no se va a diferenciar por ser barato, pero sí se va a diferenciar por ser bueno. Entonces digamos que está basado en un ejercicio financiero, basado en un costeo, pero al final creo que también es un ejercicio justo. De conocimiento del cliente, ¿no? Sí, también. Porque a veces el cliente dice, bueno, yo pago por este pan un poquito más, pero no va a pagar por este jugo 9.000 pesos, pues. Sí. O 10.000, no, esto me parece un exceso. Y eso evita es que haya digamos, una compra de otros productos que sí dejan el margen necesario para que el negocio funcione. Tal cual. Es más o menos la reflexión que hacen. Va por ahí, exactamente. Y hay otro aspecto que creo que esta es como la conclusión que yo daría en el tema de los precios, y es que siempre hemos buscado precios justos. ¿Justos para quién? Para el consumidor y para la empresa. Que no sean tan altos que el consumidor se sienta como casi que asustado con esos precios tan altos, ni que sean tan bajos para la empresa que no podamos recuperar ni la inversión ni podamos cubrir nuestros gastos. Y en el caso de nosotros, que como te decía ahorita, hemos buscado crear una empresa formal, que hemos buscado hacer las cosas desde el punto de vista legal, pues tenemos que asumir unos costos y unos gastos muy altos desde lo tributario, desde la parte laboral, en fin. Entonces hay que asumir unos gastos demasiado altos que al fin y al cabo se tienen que reflejar en lo que es el precio. Entonces hemos buscado que los precios sean justos, tanto para la empresa como para el consumidor. Hay una, de este bloque de conversación que hemos tenido, hay varios temas que tienen bastante relevancia. Margen, ejercicio financiero, modelo Canvas. Y es que a veces uno se encuentra a muchos empresarios que obviamente por desconocimiento, no voy a decir que es por no querer, no entienden ese tipo de ejercicios. Y cuando hablamos de ese tema aquí, esos son unos temas que ustedes tienen supremamente claros. Nosotros tenemos aquí empresarios, por ejemplo, de restaurantes que no saben cuánto es el costo de un plato. Y eso dificulta mucho el ejercicio porque al final el empresario no sabe cuánto se gana o no sabe cuánto está perdiendo. Uh-huh. Y esa información es muy importante a la hora de renunciar, ¿cierto? A la hora de decir, oiga, este negocio no está funcionando, no solo porque lo veo en el flujo del dinero, sino porque efectivamente no tengo un ejercicio de costos claro, acercado a la realidad. Entonces ese es un mensaje que hay que darle a los empresarios. Oiga, hay que abrir las puertas a los asesores de la Cámara que tenemos para ayudarlos a que revisen sus procesos. No es un tema de fiscalización, es un mensaje que les mando. No es un tema de fiscalización, es un tema de ayudarles a que entiendan que hay que hacer el ejercicio financiero, porque al final de eso se trata. Sí, hacer empresa es una cosa que llena el corazón, que da muchas alegrías, pero también al final es un ejercicio de ingreso y gasto y de generar riqueza, ¿cierto?
Eso como para dejarlo como una reflexión partiendo Claro. de... ¿Estás de acuerdo conmigo en esa reflexión? Y creo que afortunadamente cada vez más, tanto instituciones como la Cámara de Comercio, el día de mañana será una universidad, el día de mañana será un tercero, cada vez hay más opciones de poder acceder a esas herramientas. Entonces creo que es muy importante que uno se abra a poder coger esas herramientas y venga, utilicémoslas. O sea, si me están ofreciendo una asesoría por aquí, si me están ofreciendo un acompañamiento por aquí, si me están ofreciendo una herramienta por aquí, pues venga, tomemos esto, porque creo que eso al final de cuentas lo que nos va a permitir es buscar la sostenibilidad. Creo que eso, el hecho de que el día de mañana te llegue un asesor financiero a la empresa y te diga, venga, yo le ayudo con el costeo, de pronto no te hace vender más, ¿cierto? Pero te va a ayudar en la sostenibilidad futuro, que creo que lo que todos queremos como empresarios es poder tener una empresa para el futuro y no solamente para un mes o 2 meses, sino que haya algo de largo plazo, y creo que sin duda ese tipo de herramientas ayudan mucho para la sostenibilidad de la empresa en largo plazo. Así es. Una pregunta. ¿Algún día se levantaron, o usted se levantó y dijo, no voy más, voy a cerrar este negocio, me voy a dedicar voy a dedicarme a mi actividad profesional? ¿Alguna vez le pasó eso y por qué le pasó? Sí, muchos días, muchos días. Sí, yo creo que todavía. ¿Todavía? Sí, no, pero yo creo que me ha pasado normalmente, creo que a muchas personas de esta industria nos pasa porque es una industria que consume mucho, que un año en esta industria son como 5 en otra, porque te exige lo que les decía ahorita, exige mucho trabajo y exige mucha presencialidad, exige que haya también muchos retos desde el servicio, desde la cocina, y eso te va desgastando. La verdad, sí es desgastante desde ese punto de vista. Por eso mencionaba el hecho de enamorarse de lo feo, de lo que no es tan bonito, para poder seguir adelante, porque sin duda hay días muy retadores, pero sí he tenido muchos días que llego a la casa y con mi novia me he desahogado y le he dicho, ya no quiero más, ¿cierto? Pero siempre tengo en el fondo de mí algo que me dice, vamos a seguir adelante. Siempre pienso en un futuro muy prometedor. Siempre lo he dicho, siempre pienso en un futuro en el que me imagino grandes cosas, no solamente para mí, sino para Santi, mi socio, que está ahorita en la empresa con nosotros, para todos los trabajadores y para todo el equipo de trabajo. Me imagino cosas mucho más bonitas, y también para los clientes y todos los consumidores de Migrato me imagino mejores experiencias, mejores productos, ¿cierto? Como que siempre estoy pensando en más, y al final como que esa visión que tengo de la empresa o del mundo en general me hace seguir adelante. Pero sin duda muchos días y muchas noches me he sentido como con ganas de tirar la toalla, pero también creo que es importante que he tenido el apoyo de mi familia, el apoyo de mi novia, el apoyo de un círculo cercano que siempre está como en pro de, venga, vamos para adelante, que usted no está solo, y vamos a remar todos juntos, y eso es lo que nos ha hecho como seguir adelante. Por un lado, el apoyo familiar, ese núcleo cercano que siempre nos está dando como tanto amor y tanto apoyo, y por otro lado, la visión que tenemos de seguir logrando cosas muy grandes. Sí, eso puede ser un cliché, ¿cierto? La familia es muy importante, no, la familia es fundamental. Yo recuerdo haber tenido algunos momentos difíciles cuando empecé aquí hace 6 años de presidente ejecutivo, y yo llegaba a la casa igual. Yo no quiero saber de eso. Y mi esposa me decía, no señor, es que usted tiene que echar para adelante, es que ¿quién le dijo que iba a ser fácil? Y ahí hago la reflexión. Nadie dijo, los que solo ven a las personas cuando están triunfando, no ven sino esa cara, pero no claro, conocen de las noches de trasnocho, las dificultades que evidentemente tienen todos los empresarios, ¿cierto? Pero al final hay un propósito superior que hace que la gente, o que los empresarios o cualquier persona se levante y diga, no, uno se acuesta y al otro día dice, bueno, voy a seguirle dando a esta tarea, y ahí es fundamental tener ese círculo que lo arropa, que lo cobija, que lo impulsa a uno, ¿cierto? Total. Y también aprender, yo creo que en mi caso he tratado como de entender que en esos momentos como que me dan ganas de tirar la toalla, también tengo como cierto tipo de cosas que me gusta hacer, o cojo un libro que me he leído y que tiene unas cosas bonitas y venga, volvamos como a inspirarme de acá, o a veces no soy tan juicioso, pero... Le voy a decir una cosa, me cae bien. Sí, bueno. Tiene unas cosas ahí como muy parecidas a lo que yo hago cada vez que tiro la toalla, voy y busco un libro
que además está amarillo, lo tengo por ahí guardado, lo abro, ya sé dónde leer y digo, no, que va, esto no es capaz conmigo. Ahorita estaba viendo por aquí en la biblioteca un libro que me encanta, Por otro camino, de Carlos Raúl Yepes. Sí, Ese libro, por ejemplo, me encanta. A veces lo he tenido, pero he perdido un poquito el hábito de la meditación por la noche, como para bajar un poquito las revoluciones, de hacer mucho ejercicio. En fin, hay cosas que uno también puede como empezar a identificar, como que lo desconecten un poquito o que lo vuelvan a conectar como con ese propósito. Pero sin duda ese núcleo cercano siempre ha sido para mí muy importante. Mi mamá, que es como una guía espiritual para mí, así súper fuerte, o mi padre, pues como que siempre he tenido personas a mi alrededor que me han sabido como dar el mensaje correcto. Pues a las mamás ahí es que decirles que mamacitas, o sea, es que tienen que aguantar de uno y sí, son ahí con total, un amor incondicional. ¿Cómo hace, o sea, dele una recomendación a quienes lo escuchan cuando se va a tomar la decisión de expandirse? ¿Qué elementos hay que tener en la lista de chequeo para uno no meter las patas? Ya que usted las metió. Sí, ahí tiene hay una historia dolorosa y de aguante, porque yo que soy abogado, pues pensé, yo los hubiera demandado, pero es que el empresario piensa distinto. Entonces, aguantar la inversión. ¿Cuál es eso es imposible, pues, que a uno no le pasen cosas, ¿cierto? Pero como estamos hablando de formación técnica, de aplicarle el conocimiento, a veces uno dice, oiga, yo fallé en esto, debí haber hecho esto, la próxima vez llego y creo que ya no se la hacen, entonces venga, usted tiene todos los permisos en regla, ¿sí o no? Sí, exacto. Usted ya llega, no sé, creo que está abierto ese y otro. Sí, otro. Y esos dos fueron al tiempo, entonces por ahí... Y al otro llegaste y muéstrame los permisos, pero ¿qué es lo que hay que revisar antes de uno dar ese paso? Yo creo que sí tiene que haber una evaluación basada en aspectos más técnicos y más precisos, y no tanto como en el amor o en la intuición o en el corazón. Porque creo que nosotros tomamos esta decisión de expansión y decidimos uno u otro más pensando como con el corazón que con la razón. Entonces creo que sí hay que aterrizar muchas cosas al momento de la expansión. Entre esos, claramente, es revisar todos los permisos, uso de suelo, vertimiento de aguas, capacidad eléctrica, por ejemplo, que también nos costó en su momento. Venga, es que usted tiene un cableado doméstico que no le aguanta la capacidad eléctrica que usted necesita, entonces cambie todo el cableado. Entonces digamos que empezar a revisar esos conceptos técnicos que acabo de mencionar, más una cantidad adicionales, como por ejemplo, uso de suelo, red de gas, en fin, una cantidad de aspectos técnicos que hacen... El parqueadero. Parqueadero. Ustedes revisaron, por ejemplo, en el caso de allá del... Sí, porque era evidente que había. Entonces ahí vamos pasando de un aspecto técnico ya luego a un aspecto comercial. Entonces en el aspecto comercial yo revisaría 1000 veces la mezcla comercial que se está pensando. Eso para mí es fundamental. ¿Qué mezcla comercial hay en el área, en el centro comercial, en la zona, en la cuadra? Porque creo que eso termina siendo muy atractivo o no tan atractivo para el consumidor cuando ve qué tipo de combinaciones de marca hay en esa cuadra, en ese espacio. Yo allá encuentro de todo, o encuentro puros cafés, o encuentro pura ferretería. O sea, en fin, yo sé que acá hay también... Que genere el tráfico. Claro. Que de alguna u otra manera también tenga una ancla ese lugar, o ese centro comercial, o ese mall, o lo que en el proyecto en el que vayas a estar. Creo que esa mezcla comercial es muy importante. Otra cosa que digamos ya va siendo mucho más técnico, lo hablaba hace poquito con una asesora inmobiliaria que tiene mucho conocimiento de esto, y me decía el análisis de la cantidad de personas que viven alrededor, esa densidad poblacional. Digamos que son aspectos que uno en su momento los pasa un poquito rápido y dice, no, por allá vive mucha gente, no, por allá hay muchos proyectos, o no, por allá yo creo que están construyendo mucho y la ciudad está creciendo para allá. Está creciendo para allá, pero venga, revisemos un poquito de números, venga, revisemos si hay de alguna otra manera un censo o alguna información más específica que nos diga cuántas casas, cuántos hogares, cuántas familias, qué tipo de personas están en esa área. Entonces creo que eso también lo revisaría. Información, exactamente. Entonces por eso digo que sí lo haría de una manera mucho más técnica, no solamente basado como en, no, es que la ciudad es bueno, la ciudad está creciendo para allá. Exactamente. Y en mi caso, algo que sí lo hicimos esta vez y que eso sí digamos que lo aplicamos, es
que el negocio nuestro como está concebido para que siempre lo montemos o siempre esté en lugares de alto tráfico, ¿cierto? En lugares principales, en vías principales, en centros comerciales que de alguna u otra manera ya tengan un tráfico generado alrededor. Entonces eso creo que sí lo hemos hecho bien. Desde el primero, el segundo y el tercer punto de venta estamos en lugares de alto tráfico, pero puede que el día de mañana una persona quiera montar un negocio completamente distinto. El día de mañana, venga, yo quiero crear un restaurante que sea un concepto súper íntimo, algo súper privado, que sea por allá en la montaña. Entonces, venga, busque todo lo contrario. Usted no se puede ir para un centro comercial, al frente de los cines, al frente de en fin. El análisis del entorno dependiendo del producto. Exactamente. Ya para finalizar, además, esto ha sido una conversación muy... Excelente. Muy entretenida, muy enriquecedora. Un consejo a las personas que están escuchando y dicen, oye, yo tengo esta idea, pero no se atreven. Yo creo que hay que lanzarse al agua. De alguna u otra manera, creo que hay que encontrar la manera para lanzarse al agua, pero creo que hay que tirarse un poquito del paracaídas, hay que tirarse del avión un poquito sin paracaídas, irlo buscando en el aire. Y creo que hay que empezar como a mitigar el miedo que uno tenga. De alguna u otra manera, yo ahorita te decía que, por ejemplo, en mi caso, yo me iba puerta a puerta por el edificio vendiendo barquillos, vendiendo alfajores, vendiendo panes, porque a mí me da mucho miedo el que dirán. Ya he perdido ese miedo, pero simplemente comprando unos barquillos o haciendo unos panes y tocando la puerta de los apartamentos, iba perdiendo el miedo a que me dijeran no. Porque claro, entonces tocaba 20 puertas y vendía uno. Los otros 19 eran no. Y eso de alguna u otra manera te va haciendo quitar el miedo, pero había que ponerse las botas y salir a tocar las puertas. Y eso no requiere una inversión muy grande. Entonces no necesariamente tirarse del avión o tirarse al agua tiene que ver con, venga, endeudémonos, venga, vamos a buscar una fuente de financiación, venga, montemos el megaproyecto, sino que paso a paso. Empecemos a rebotar de alguna u otra manera esta idea que yo tengo. Venga, miremos si esto tiene algo de tracción. Venga, que mi problema más grande, como era el caso mío, que me daba mucho miedo y que tenía mucho temor del qué dirán o del rechazo. Entonces, pues hagamos lo más básico, que es ir por el edificio tocando las puertas, a ver la gente qué cara me hace, a ver cómo me rechaza, para coger un poquito como de carácter. Pues empecemos a hacer las cosas desde lo más básico que podamos hacer, empecémoslo a hacer. Algo tan sencillo como lo siguiente, usted se va a dedicar al mundo de los restaurantes, tiene que tener una vocación, un amor por el servicio muy grande. Entonces empiece por entender si usted quiere recibir una visita en su casa o no. Si usted quiere tener un restaurante, yo creo que el mejor ejercicio es invítese 2, 3, 4 amigos y atiéndalos. Ah, qué pereza, estos manes ya vienen para acá, ¿cómo voy a hacer yo qué les voy a dar de comida? Estos son todos complicados. O usted está todo el día emocionado pensando en que ya vienen, qué les voy a dar, venga, yo brillo los cubiertos, monto la mesa, ¿cierto? Eso es un ejercicio básico, vuelve y juega, no necesitas una inversión muy grande, pero te vas a dar cuenta si tienes vocación. Si tienes vocación o no tienes vocación. Si, no, definitivamente esto sí me gusta, pero qué chévere tener otra copa para poder servirles otra cosita diferente. O si usted es muy gomoso y se va a ir a comprar una ensaladera más bonita es porque realmente le gusta el tema. Entonces yo creo que hay muchas maneras de lanzarse al agua o de empezar sin necesidad de que haya una inversión muy grande, simplemente con pequeñas acciones que te demuestren si estás en lo correcto, si estás cursando el camino que es, o si definitivamente esto no es lo mío y vámonos a buscar algo diferente. Pues este fue Alejandro Mejía, un empresario, dueño, fundador de Migrato, una panadería artesanal de la ciudad que tiene ya tres puntos de venta y un punto de producción, sí, ¿no? Hemos hablado de Canvas, de margen, de temas financieros, de cómo expandirse. Si usted va a tomar una decisión de crecimiento, si necesita que revisar los costos, desde la Cámara de Comercio estamos listos para acompañarlos. Tenemos asesores dedicados a todo este tipo de actividades que le pueden ayudar. Alejandro y su empresa son la prueba de que hay que trabajar desde lo técnico. Alejandro, muchas gracias por compartir muchas gracias. Tu experiencia, tu crecimiento, la formación, la forma como hacen allá las cosas, y usted hace parte de los valientes empresarios y emprendedores de esta región, y queremos agradecerte desde la Cámara. Esto fue De Cero a Empresario con el dueño de Migrato.